Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, ese corazón misericordioso que le llevó a aquella región, que ya era pues terreno más bien pagano, digamos, en los límites de Israel, donde estaban dos endemoniados. Jesús los libera, pero los demonios le piden irse a los cerdos, que eran animales inmundos para los judíos. Los cerdos se ahogan y entonces la gente ve, uy, nos hemos quedado aquí sin el negocio, no puede ser. Bueno, sí, este señor ha liberado a los endemoniados, pero adiós, muy buenas, nuestro negocio. Entonces le pidieron a Jesús que se marchara, lo echaron. Bueno, pues esta es una parte de la historia desde entonces que sigue repitiéndose. Preferimos lo material, preferimos mis intereses egoístas, mis placeres y Jesucristo pues nos fastidia porque claro, nos plantea un camino de amor, de ayudar al prójimo y claro, eso no es lo que a mí me apetece hacer ahora. Entonces mejor quitárnoslo de en medio, por las buenas o por las malas. Ayer celebrábamos a San Pedro y San Pablo, mártires en esas primeras persecuciones de Nerón, y hoy hay innumerables cristianos de Roma que fueron acusados absolutamente de manera totalmente falsa, injusta, del incendio de Roma y quemados muchos de ellos y torturados de muchas formas. Bueno, desde entonces hasta ahora así seguimos. Ahora mismo también hay en muchos lugares cristianos perseguidos, matados por ir a la Santa Misa en distintas naciones. Esto no es nada nuevo. Si al Maestro le han perseguido a los discípulos también, pero si el Maestro ha resucitado y ha vencido a la muerte, los discípulos que con él vivan, sufran y mueran también. No nos extrañe. Pues nosotros, en vez de decir a Jesús que se marche, le decimos lo contrario: venga a nosotros tu reino, ven, acompáñanos, Señor, no nos abandones. Somos nosotros los que te abandonamos, los que tantas veces te echamos de nuestra vida, los que pensamos que contigo nos va a ir peor, pero qué engaño del maligno si nos quedamos hechos polvo. Qué bonita la imagen que veíamos esta mañana en Una luz en tu vida, de ese pez que se sale de la pecera y se mueve muchísimo, da saltos. ¡Uy, qué vida, qué bien lo pasa! Como el que dice, yo no estoy en la iglesia, yo hago lo que me da la gana, y se mueve mucho, sí, y se está muriendo. El pez fuera del agua se muere. Nosotros fuera del amor de Dios, fuera de la vida divina, nos morimos. Damos muchos saltos y nos divertimos mucho precisamente porque estamos mal y necesitamos algo que sacie nuestra sed. No. Vamos a vivir en el agua del amor de Dios. Y de manera muy particular, mañana por la noche vamos a estar con Jesucristo. Tenemos aquí a Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, padre. ¿Qué tal? Cambio de mes, de junio al mes de julio, que en la devoción así popular, pues, mes especialmente miramos la sangre de Cristo, y bueno, es el verano, pero hay un fuego, hay un calor mayor que es el del corazón de Cristo, con que acabe junio sigue alentándonos y mañana nos ponemos delante de él en nuestra hora santa mensual, ¿verdad? Así es, vamos a estar unidos en oración mañana jueves a las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias, con el Santísimo, que va a estar expuesto en la capilla de la emisora. Y ya saben que vamos a poner ahí a los pies del altar las intenciones de los oyentes que nos han ido enviando en estos días. Hoy es el último día para enviar esas peticiones. Y ya un poquito tarde, medio mejor sería con tiempo, pero bueno, hoy todavía, mañana no, porque ya siempre lo digo, son muchas las cosas que hay que preparar y pocos los que estamos, y menos en estos días, así que hoy dejaremos ya recopiladas esas intenciones, pero en cualquier caso, cada uno que las lleve en su corazón, y mañana ya sabéis, por la noche tenemos esa hora santa, nos ponemos ahí ante el Señor, y si todo va bien, no podemos invitaros a venir a la capillita, que es pequeñita, pero sí a seguirlo por las ondas, incluso si va bien, que a veces algunas estas cosas fallan, pero normalmente la podéis también seguir por las imágenes en Internet.
También os invito a que esta noche a las 11 escuchéis una entrevista que a mí mismo me ha impactado, que hice hace unos días a un matrimonio de Córdoba que estaban ya, bueno, yo no sé cómo no se rompió ese matrimonio, porque él iba por caminos muy malos de todo tipo de infidelidades, de droga, etcétera, pero algo ocurrió grande y Dios ha rehecho ese matrimonio. Esta noche, a las 11:10 en Canarias, emitimos esa entrevista dentro del programa de los miércoles por la noche, El hombre de hoy y Dios. Invito a seguirla porque da mucha esperanza de cómo el Señor es capaz de rehacer a cada persona y también a cada matrimonio. Corazón de Jesús que sana nuestras heridas. Terminamos este mes del corazón de Cristo, pero realmente tenemos que vivir en él siempre como vivió Santa Margarita María de Alacoque, de la que seguimos recogiendo pinceladas de su vida. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Recogemos, pues, de esa autobiografía, estamos viendo cómo desde pequeñita tuvo una lucha interior grande, exterior también, en esa familia que al morir el padre quedó todo de una manera bastante extraña, ese dominio que ejercían unos familiares sobre ella y su madre, y cómo ella, por un lado, de pequeña había sentido esa vocación religiosa, pero luego en la adolescencia, bueno, y con las influencias de la familia, pues lo quiere olvidar y ahí está en lucha, que sí, que no, que sí, que se va a las fiestas, que Jesús toca su corazón, que le hace sentir que ahí no va a ser feliz y pasa de esas vanidades a luego ver a Jesús que le muestra cómo estaba en la pasión y que eso era por culpa de nuestros pecados, también los suyos. Y de esas fiestas pues pasa a hacer penitencia, nos escribe así en la autobiografía. Ignorando qué era la vida espiritual por no haber sido instruida ni oído hablar de ella, no sabía más que lo que mi divino maestro me enseñaba y me hacía practicar con su amorosa violencia. Y ya de esta primera frase podemos deducir dos cosas importantes. Una, la conveniencia de un guía, de un director espiritual. Ella dice, yo ignoraba qué era la vida espiritual, nadie me guiaba, entonces claro, cometí errores. Pero por otro lado, cuando eso no es por culpa de uno, pues que tampoco se agobie, porque el Señor no abandona a nadie. Y de hecho, su divino Maestro Jesús la enseñaba. Para vengar de algún modo en mí misma las injurias que le hacía al Señor y recuperar la semejanza y conformidad con Él, aliviando así el dolor que me oprimía, ligaba con cuerdas nudosas este miserable y criminal cuerpo, y tan fuertemente las apretaba que apenas podía respirar y comer. Es decir, por un lado, como ella tenía conciencia de que no estaba actuando con plena fidelidad al Señor, en esos tonteos, en esas diversiones, luego lo quería arreglar haciendo penitencias un poco desproporcionadas. Que si hubiera tenido un director espiritual, le hubiera dicho, hija mía, no, eso no, sacrificio y mortificación sí, pero eso ya ni apenas poder respirar ni comer. Bueno, Dios veía su buena intención, Dios veía ese deseo de reparar, pero es verdad que ahí le faltaba discernimiento, lógicamente, por esa falta de guía. Pero esas penitencias no eran nada en comparación de los combates y tormentos interiores. Pues aunque todas las humillaciones y contradicciones, porque luego estaba eso, esos familiares que la traían a mal traer, penitencias que hacía ella, luchas interiores y humillaciones exteriores, pues aunque todas las humillaciones y contradicciones de las que he hablado antes eran siempre continuas y aumentaban más bien que disminuían, todo esto, repito, me parecía un alivio al lado de mis penas interiores, para las cuales me hacía tanta violencia por llevarlas en silencio y tenerlas ocultas, como mi buen maestro me enseñaba, que nada se notaba exteriormente, sino mi palidez y enflaquecimiento. Pues aquí tenemos otra perla. La verdad es que cada frase nos da una enseñanza. Esos sufrimientos de la convivencia, esas humillaciones, se las tragaba. Y entonces se las ofrecía al Señor. Mira, si tú estás pasando una mala situación, pues por
Por eso, por la convivencia que tantas veces nos hacemos sufrir, familia, en el trabajo, etcétera, tienes dos opciones. Una, si eso tiene solución, y bueno, pues habla con quien haya que hablar. Y desde luego, si tienes un guía, un director espiritual, pues vale con él, sí, desahógate. Pero también, y mejor, al parte de que sí que con el director espiritual o confesor siempre conviene, pero no con los demás, no estar ahí quejándote constantemente, ay, es que no hay quien aguante a mi tal, a mi cual, a mi... No, pues si tiene solución, ponla, y si no, ofrécelo, pero no estés constantemente quejándote, desahogándote con uno, con otro, hablando mal del prójimo. Nadie imaginaba que lo estaba pasando mal Margarita, sino que se lo ofrecía al Señor. El miedo de ofender a mi Dios me atormentaba aún más que todo lo demás, porque me parecía que mis pecados eran continuos y tan grandes que me admiraba no ver el infierno abierto bajo mis pies para sepultar a una pecadora tan miserable. Ella decía, bueno, vamos a ver, sí, lo estoy pasando mal, pero merecería todavía algo peor, y eso le hacía, pues no estar quejándose. Y esto me ha recordado por lo que se cuenta también de San Francisco de Borja. San Francisco de Borja había sido un grande de España, casi diríamos el número 2 de la España imperial de Carlos V, pero al quedar viudo, él va teniendo un proceso interior y siente que ahora Dios le pide, después de haber sido padre de familia, ser religioso, y entra en la Compañía de Jesús recién fundada, menuda. Y bueno, pues vive como un novicio más, como el último de los novicios, el que había sido un hombre tan importante. Y entonces iba con otros compañeros más jóvenes y llegaban a un pueblo y se alojaban ahí donde encontraban, en cualquier mala posada, en el suelo de mala manera. Y la verdad es que les chocaba a los compañeros un hombre que había vivido entre lujos y tal. Y un día le preguntaron, padre, pero ¿usted cómo está así tan contento y tan tranquilo y tal? Y dice, no, es que yo envío un criado antes a preparar el sitio. Un criado a preparar el sitio. No hemos visto a nadie. Bueno, el criado es un pensamiento. ¿Cuál? El pensamiento de que yo qué merecería estar en el infierno por mis pecados y tal. Y luego llego aquí y digo, bueno, pues en comparación no está tan mal. Está bien, ¿verdad? Pues no quejarnos, porque a fin de cuentas yo merecería siempre algo peor. Jesucristo me ha liberado del infierno. ¿De qué te quejas? ¿Que te dicen esto? ¿Que te dicen lo otro? Venga, hombre, se va por eso a hundir el mundo. Relativicemos nuestras historietas y digamos, esto no es nada comparado con lo que el Señor ha sufrido, pero ni con lo que en el fondo yo merecería. Y termina este apartado Santa Margarita diciendo, habría querido confesarme todos los días. Se veía pues con la luz de Dios sus límites, ¿no? Y sin embargo no podía hacerlo más que raras veces. Me parecían santos los que empleaban mucho tiempo en confesarse, juzgando que no eran como yo, que no sabía acusarme de mis culpas. Esto me hacía verter muchas lágrimas. Ella tenía esa conciencia de sus pecados, le hubiera gustado confesarse mucho. Anda, que otros que lo tenemos fácil, que tenemos un montón de posibilidades y lo vamos dejando, pues no. Acudamos al Señor, acudamos a este sacramento, porque la sangre de Cristo quiere purificarnos con frecuencia de todo lo que nos separa de Él. Pues con esa confianza vayamos caminando, confiando en ese corazón de Cristo que fue conquistando el corazón de Margarita María de Alacoque. Santa Margarita tenía esa comunicación con el Señor, pero el otro día veíamos cómo hubiera deseado todos los días ir a la iglesia, poder comulgar, y hoy vimos cómo deseaba confesar. Los sacramentos son el medio principal de comunicación de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros en la iglesia. Un inmenso regalo. No se ha quedado lejos. Él prolonga su presencia salvífica en medio de nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo hace el que se hizo hombre, el que se nos acercó de esa manera corporal, pues también con signos, con símbolos, con elementos de este mundo creado por Él, que es bueno.
Por eso estamos viendo, pues como en la liturgia, en la celebración de la liturgia, la providencia de Dios integra diversos signos, diversos símbolos, y bueno, en toda la liturgia, pero de una manera particular en los sacramentos. Y por eso estamos profundizando un poquito en el fundamento de esos signos y símbolos en la liturgia y en los sacramentos. Y hemos visto en el apartado que estamos terminando, que se titula ¿Cómo celebrar? ¿Cómo se celebra la liturgia? En el apartado que se titula a su vez Signos y símbolos, hemos visto que eso es algo normal, dado que somos los seres humanos esa síntesis corporal y espiritual, entonces lo espiritual se expresa corporalmente. Hemos visto que el mundo, que el universo, que la materia es algo bueno, no como en los maniqueísmos, fruto de un Dios malo, no, todo ha salido bueno de las manos de Dios y por eso podemos usar elementos materiales al servicio de los sobrenaturales en la liturgia. Hemos visto cómo todas las religiones pues han tenido símbolos de este tipo, de la creación visible, como todo lo que encontramos, la luz, la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, etcétera, todo nos habla de Dios. Ha habido santos como San Francisco de Asís, o San Juan de la Cruz, o San Ignacio de Loyola, pues que han tenido especial luz, ¿no?, para ver a Dios, como se nos habla a través de la naturaleza. Y como esa naturaleza, esas realidades sensibles, pueden ser integradas en la liturgia, siempre purificadas y elevadas. También, otro motivo del uso de los símbolos es que somos seres llamados a la vida social, y en la vida social hay muchos signos, empezando por el lenguaje, que no deja de ser un signo, unos sonidos con los cuales expresamos ideas, sentimientos, etc. Pero después de estos fundamentos comunes a todos los seres humanos, estos fundamentos antropológicos de los símbolos, vimos cómo se usaron mucho en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, cómo está llena esa historia de la salvación de diversos signos, símbolos, gestos, materias, la circuncisión, la unción, consagración de reyes y sacerdotes, imposición de manos y, por supuesto, los sacrificios y el gran rito de la Pascua. Y finalmente veíamos el número 1151, cómo nuestro Señor Jesucristo en su predicación, por un lado, usó con frecuencia signos de la creación. En sus parábolas, pues habla de la semilla, habla de los pájaros, habla de las aves del cielo y de las ovejas y tantos elementos de la creación que él usa para explicar realidades profundas. Pero por otro lado, como en diversos milagros, pues hay un contacto con elementos materiales, como cura a algunos ciegos haciendo barro y poniéndoselo en los ojos, como toca los oídos y la lengua del sordomudo, como convierte el agua de Caná en vino, en fin, diversos elementos materiales para que veamos que han sido signos asumidos por Cristo. Y finalmente llegamos al número 1152, en que después de haber visto el nivel natural de la creación y de todos los pueblos, el nivel del Antiguo Testamento, el nivel de la vida pública de Cristo, entramos ya en la etapa de la Iglesia, cuando ya el Señor Jesús resucitado ha ascendido a los cielos, pero a la vez se ha quedado invisiblemente en su Iglesia, la guía a Él, a través del Espíritu Santo, comunicado de una manera abundante desde Pentecostés, y cómo a través de la Iglesia, que es su cuerpo místico, quiere hacer lo que él hacía en su vida pública, lo que hacía tocando a ese ciego, a ese sordo, etc., ahora lo hace tocándonos a través de los sacramentos. Es lo que nos va a decir el número que ahora leemos, el 1152, signos de la naturaleza, signos sociales, signos de la alianza, signos asumidos por Cristo, finalmente signos sacramentales. A ver qué nos dice este número, Rocío. Signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo.
Bueno, pues un número denso. Aquí cada frase tiene detrás mucha teología. Vamos a intentar descifrar un poquito lo que se nos ha dicho. En primer lugar, pues cómo esto ocurre desde Pentecostés. Primera frase, desde Pentecostés el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. ¿Qué es la santificación? Solo Dios es santo, solo tú, Señor, solo tú, solo Dios es santo. Por tanto, la santificación de los hombres es que nos acerquemos a Dios, que recibamos la vida de Dios. No es que uno se haga santo porque es genial, es un tipo estupendo por sus fuerzas. No, eso no es la santidad. La santidad es que yo tengo la vida de Dios, que es el único santo en mí, y que esa vida de Dios, esa participación de la vida divina, que llamamos la gracia santificante, va penetrándome en mi ser desde el núcleo, por así decir. Recibimos ya la gracia en el bautismo, en el núcleo de esa alma está la gracia de Dios, pero eso tiene que irse expandiendo de manera que vaya configurando toda la personalidad. Podemos distinguir, lo estamos hablando en otro programa, podemos distinguir en la personalidad tres grandes dimensiones, lo que algunos llaman el trípode de la personalidad. Podríamos hablar de más, pero las tres fundamentales dimensiones de la psicología humana son el conocimiento, el pensamiento, la afectividad y la actuación de la voluntad libre. Pues bien, la santificación implica, primero, el nivel, la madurez humana implica, que uno conozca la realidad, que no la distorsione. Un loco es el que cree que lo que tiene en su cabeza es la realidad y se imagina cosas que no son reales. No, que uno capte adecuadamente, nunca será completamente, porque eso es solo Dios, pero adecuadamente la realidad, sin distorsionarla, conocer lo que ocurre. Segundo, que esa realidad, según lo que en ella estamos captando, sea positivo, sea negativo, digamos, eso produzca en nosotros una repercusión afectiva. La realidad es que mi madre se está muriendo y yo me quedo tan pancho. Pues ahí falla algo, ¿no? El afecto, la respuesta afectiva proporcionada. Ahora, murió hace 2 años y estoy con una depresión, pues ahí también hay algo que falla. Esa respuesta afectiva no es proporcionada. Y en tantas me han dicho esto, se han metido conmigo y estoy llorando por las esquinas. Bueno, hijo, ¿qué pasa? Que es que si todo el mundo no te aplaude, tú ya te sientes mal. Respuesta afectiva proporcionada. Y en tercer lugar, la actuación. Mi voluntad libremente actúa conforme a lo que yo estoy viendo, conociendo y sintiendo. Conocer, sentir y actuar. 3 dimensiones de nuestra vida. Conocer en verdad, no distorsionar la realidad, sentir de una manera proporcionada. Tenemos esa dimensión afectiva, buena, y sobre todo en la relación con las personas, no simplemente con, así somos cerebrales, fríos. Entonces, ha muerto mi madre. Bueno, mortales somos, ¿qué vamos a hacer? Ahí hay una falta sin duda, ¿no? Quiero mucho a mis hijos, pero no les doy nunca un beso, pero yo los cuidaré siempre. No, afecto, la dimensión afectiva, pero sin caer en el otro extremo, el sentimentalismo, la sensiblería, la hipersensibilidad, me han dicho, han dejado de decir, no sé qué, no sé cuántos. Y la actuación en consecuencia, ¿vale? Bueno, pues eso, en el nivel cristiano, que no se debe separar nunca, sino que todo va integrado, es conocer conforme no solo a la razón, también, pero no solo la razón, sino la razón iluminada por la fe y por los dones del Espíritu Santo. En definitiva, al modo de Dios. La fe es ver las cosas con los ojos de Dios. Claro, esto es progresivo. De primeras, pues las vemos muy humanamente. Ay, que tengo este dolor, ay, que me queda, nos hemos arruinado, qué desgracia. Luego uno dice, uy, qué bien, bienaventurados los pobres. Mejor la pobreza que la riqueza. La visión de la realidad desde la fe. Segundo, una afectividad proporcionada. Cristo ha muerto por mí, entonces no me quedo tan pancho, sino que le correspondo con mi amor. Le doy gracias. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes. Le dice Jesús a Santa Margarita María. Pues eso me invita a amar a Cristo, a reparar, a comulgar bien. Realmente a vivir las cosas con corazón, sin sentimentalismo, pero poniendo el corazón y contemplando los misterios de la vida de Cristo para enamorarme de Él. Claro,
El cristianismo no es una ideología fría, no. Es una relación interpersonal. Y en tercer lugar, conocer a Dios, conocer la realidad. Sentir conforme a esa afectividad, ese corazón cristiano. Y en tercer lugar, a actuar en consecuencia. Amar a Dios, amar al prójimo, hacer el bien, obras de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es el proceso de la santificación. Dios lo va haciendo, solo el Espíritu Santo me puede santificar. Pero el Espíritu Santo se me comunica, puede hacerlo de muchas formas, pero la segura, la que no falla, si yo de mi parte voy con buena actitud, son los sacramentos y en general la liturgia. Por eso, desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia, también de obras buenas, de oraciones, de lecturas, sí, pero lo único, lo que es seguro, esa expresión latina que decíamos, ex opere operato, donde sé que salvo que yo fuera con mala intención, claro, con mala actitud a un sacramento, entonces estoy haciendo algo muy malo, pero si no, seguro que recibo una comunicación del Espíritu Santo cuando me confieso, cuando participo bien en la Santa Misa, cuando comulgo, etcétera, etcétera. Segunda frase. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino que purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Pues igual que el Hijo de Dios al hacerse hombre no anula la naturaleza humana, no, la asume, se hace hombre. La primera herejía cristológica no negó la divinidad de Cristo, al revés, negaba su verdadera humanidad. Decían, hombre, ¿cómo Dios va a coger un cuerpo humano? Hombre, esta porquería, que despreciaban la materia y les parecía que era como una especie de fantasma, como cuando las apariciones del Antiguo Testamento, ¿no? Pues que Dios se manifestaba, parecía un ángel, o aquellos 3 hombres que visitan a Abraham, pues eran visiones nada más, ¿no? Como también pues uno puede tener visiones hoy día, pero es algo que no es real, ¿no? No. Jesucristo tiene un cuerpo humano verdadero, vaya que sí era verdadero, que pudo ser taladrado en la cruz. Entonces, igual que el Hijo de Dios ha asumido el cuerpo y el alma humanas con sus límites, pues también la Iglesia asume todo lo humano bueno, eso sí, lo asume, y lo que pueden ser símbolos de un sentido desviado en diversas culturas y religiones, pues claro, la Iglesia les da su verdadero sentido. Pero los usa, por ejemplo, cuando rezamos en laudes y decimos que Cristo es el sol que nace de lo alto. Pues ya sabemos que hay religiones que adoran al sol. Nosotros sabemos que es una criatura, pero esa criatura significa bien, simboliza bien a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo y nace de lo alto, porque Él no es alguien que se ha ido divinizando, no, es Dios que baja del cielo a la tierra. Por tanto, los sacramentos purifican e integran todos esos signos y símbolos que hemos visto un poquito a vista de pájaro en días anteriores, ¿no? Signos y símbolos del cosmos y de la vida social. Claro, pues, por ejemplo, el caso más claro, en todas las culturas ha habido matrimonio, ¿no? Ahora estamos en tiempos muy extraños en este tema, pero todas las culturas, toda la historia, pues esa unión varón-mujer, eso siempre se ha dado. Bueno, pues el sacramento del matrimonio no anula eso, lo eleva. Hace que no solamente sea esa entrega que sale del corazón de complementación y de deseo de prolongación de la vida en los hijos de hombre y mujer, sino que encima eso sea una manera de santificarse, de unirse, no solo entre los cónyuges, sino a Jesucristo, unirse a Dios. Entonces, lo humano ha sido elevado como el agua de las bodas de Caná, pues fue transformada en vino, pero Jesús quiso que hubiera ese agua, no aparece el vino de repente, no se sabe de dónde, sino que los criados tuvieron que poner el agua. Entonces lo humano y lo material es integrado, elevado y purificado en la liturgia de la Iglesia. Y tercera afirmación, dice que los sacramentos cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza. Significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Esta frase tiene mucha teología detrás. Primero, cumplen los tipos. ¿Qué son los tipos? Los tipos son personajes o determinadas instituciones del Antiguo Testamento, pero que eran como profecías vivas de lo que iba a cumplirse en Cristo. Por ejemplo, David. El rey David es tipo de Cristo. Claro, siempre el tipo queda muy por debajo.
era tipo de Cristo en tanto en cuanto es rey, es el pastor de Israel, sí, pero luego, en fin, con bastantes límites y pecados, ya lo sabemos, en ese sentido no, pero sí en tanto en cuanto hay algo que está prefigurando, y de hecho el Mesías es hijo de David, a través de la descendencia de la familia de San José, etcétera. Entonces, y bueno, y todo lo demás, los profetas, Moisés es tipo de Cristo también. Moisés es el líder del pueblo de Israel que lo saca de la esclavitud de Egipto y a través del desierto lleva a la tierra prometida. Bueno, pues Cristo nos saca de la esclavitud del demonio, de este mundo dominado por el príncipe de este mundo, y a través del desierto de las dificultades de esta vida nos lleva a la tierra prometida, que es el cielo. Así pues, lo que se cumple en Cristo, pues lo vemos también en esos símbolos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el maná del desierto que alimentaba al pueblo de Israel es símbolo de la Eucaristía, el verdadero pan del cielo que Jesús comenta en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, con el cual no Moisés, sino el Padre Celestial nos alimenta en esta vida, camino del cielo. ¿Cómo? Pues eso, con el cuerpo y la sangre de su Hijo. Entonces, no se menosprecia lo que había en el Antiguo Testamento, sino que se ve que se cumple ahora, que alcanza todo su significado. Y bueno, y todo lo demás. El Cordero Pascual, pues está muy claro. ¿Quién era el Cordero Pascual? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre del Cordero con la que se impedía la muerte de los primogénitos israelitas es la sangre de Cristo derramada para el perdón de los pecados. Es impresionante, ya lo hemos dicho muchas veces, como la Biblia viene a ser una especie de puzzle que muchas veces nos desconcierta, pero luego vas viendo que las piezas se encajan solo cuando lo miras desde el final, cuando lo miras desde Jesucristo y desde el cielo la plenitud a la que nos quiere llevar. Así pues, los sacramentos cumplen los tipos y figuras de la antigua alianza. Los profetas, los reyes, todo eso iba anticipando, iba dándonos pinceladas, por supuesto el siervo de Yahvé. Menuda imagen, la del capítulo 53 y otros del profeta Isaías, sobre todo el 53, que muchos judíos no... ¿Y esto qué quiere decir este hombre que va a sufrir tanto y tal, el siervo de Yahvé? Es que ese Mesías glorioso a la vez iba a ser el Mesías sufriente. Claro, eso lo entendemos mirando desde atrás, desde Jesucristo. Cumplen los tipos y figuras de la antigua alianza. Bueno, y seguiremos enseguida comentando esta frase, pero vamos a quedarnos a los pies del Señor. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, Dios hecho carne que nos quiere tocar con los sacramentos. Pues vamos a quedarnos un poquito agradeciendo esa presencia, esa actuación de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, como a través de los sacramentos yo puedo realmente dejarme tocar por Cristo. Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Enséñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti, en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti. Enséñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti, en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti. Y no permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Y no permitas, Señor,
que jamás me aparte de ti. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia, estamos comentando la última frase del número 1152, que nos dice cómo todos esos signos y símbolos integrados en los sacramentos, signos sacramentales, cumplen los tipos y figuras de la antigua alianza y, sigue diciendo, significan y realizan la salvación obrada por Cristo. Bueno, esto ya lo explicamos a fondo, lo de significar y realizar, cuando hablamos de la doctrina general de los sacramentos. Decíamos que por un lado son signos, es decir, una realidad sensible que me lleva a otra invisible, no como algo que no tiene nada que ver, sino algo que en el fondo está como escondido en ese signo. Por ejemplo, yo veo el pan, claro, el pan que me hace pensar en un alimento. Sí, pero es que realmente en ese pan, en esa apariencia externa de pan, en el fondo, digamos, en la sustancia, está el verdadero alimento del alma, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el sacramento, por un lado, significa, porque veo algo o oigo algo que, ya digo, me hace pensar en otra realidad invisible. Veo agua, el agua pues me hace pensar en la vida y en la limpieza, ¿no? Bueno, pero es que el bautismo no solo es un signo que me hace pensar en, sino significa y realiza. Es decir, son signos eficaces que lo que significan lo comunican realmente. ¿Y qué es lo que comunican? La salvación obrada por Cristo. Es decir, nosotros por el pecado nos hemos excluido de la amistad con Dios, nos hemos separado de Dios, estamos al margen de la vida de Dios. Ya hemos dicho que lo único que nos santifica es la vida de Dios en nosotros, pero yo rompo esa relación con Dios, rompo la amistad con Dios, estoy en pecado, decimos, estoy no bajo el influjo del Espíritu Santo, sino del príncipe de este mundo. Pero el Señor ha reparado todos nuestros noes, todos nuestros pecados con su sí, un sí de una persona divina, pero que lo ha realizado con una naturaleza humana. Entonces su vida ofrecida en amor y en obediencia al Padre por los hombres es la reparación de nuestros pecados, sí, pero yo eso tengo que asumirlo, claro. Si a mí me da igual y yo no me trae el fresco estar con Dios o no, pues no, yo tengo que dejarme purificar. Cuando Jesús lava los pies a los apóstoles y Pedro dice, a mí no, y dice Jesús, bueno, entonces no tienes parte conmigo. Pues el Señor quiere lavarnos, no los pies sino el corazón, no con agua sino con su sangre, y eso lo hace a través de los sacramentos. Por eso el que creyere y se bautizare se salvará, el que lo rechazare no, porque Dios no obliga a recibir su vida divina y su amistad. Entonces, si uno acepta esa redención de Cristo, recibe a través de los sacramentos eso que llamamos la gracia santificante, es decir, la vida de Dios participada en mí como fruto de la redención de Cristo. Los sacramentos significan y realizan esa salvación. Yo salgo distinto. Entran los padres con un niño y llevan una persona en sus brazos y salen con 4. Hombre, y eso sí, porque cuando salen del bautismo, el niño lleva en su alma al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es así en el nombre jurídico, no. Yo te consagro, van a entrar en tu alma, van a inhabitar en ti el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues eso, también cuando yo voy en pecado y me confieso, salgo inhabitado por la Santísima Trinidad. Se ha realizado algo, no es un símbolo, una ceremonia, qué bonito, que no. Que aquí algo ha cambiado. Y esto es absolutamente real, porque uno lo ve y el sacerdote lo vemos muchas veces, sobre todo en las confesiones, cómo cambian la vida de las personas. O sea, que es que esto no son teorías, que esto ocurre, que he pasado del infierno al cielo, que esta persona que ayer estaba haciendo estas barbaridades, míralo hoy, ¿qué ha pasado aquí? Lo que no puede hacer la mejor terapia psicológica lo hace en un momento el Espíritu Santo, y es que uno ve milagros de verdad. Entonces los sacramentos significan y realizan la salvación obrada por Cristo. Y finalmente, prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Y aquí recordemos, como veis, yo muchas veces repito cosas, pero es porque así vamos relacionando todo y se nos van quedando. Recordemos que en la liturgia y sobre todo en los sacramentos hay siempre 3 momentos, digamos, 3 dimensiones temporales. Una, que se hace memoria de lo ocurrido. En todo sacramento
y recibo el fruto de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que a su vez era plenitud de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Por tanto, una mirada al pasado, pero no una mirada meramente de memoria subjetiva, sino que aquello que ocurrió tiene su eficacia ahora. Mirada al pasado. Segundo, el presente. Ahora recibo esta gracia que me transforma a mí ahora. Y tercero, mirada al futuro, más concretamente a la escatología. Esto tendrá su plenitud en el cielo. Siempre esas tres dimensiones. Memoria de la salvación obrada por Cristo, comunicación actual de la gracia de Dios y anticipo de la plenitud de esa salvación en la resurrección. Porque también mi cuerpo participará plenamente de la vida divina. Bien, pues esto es lo que nos ha sintetizado preciosamente este número 1152. Y vamos a leer algo, a resumir algo a su vez, de cómo comentaba en una obra que escribió antes de ser Papa, de ser el Papa Benedicto XVI. Hemos dicho varias veces que uno de los temas teológicos que el gran teólogo Joseph Ratzinger trabajó y estudió es precisamente la liturgia. Tiene un librito que es una joya, El espíritu de la liturgia, y en él nos encontramos algo que nos puede ayudar a iluminar lo que hemos visto aquí, de cómo los sacramentos de la Iglesia integran los elementos materiales. Y pues nos habla de esto, en concreto de los elementos materiales de los sacramentos, y nos dice en primer lugar que la liturgia católica es la liturgia de la palabra encarnada, el verbo encarnado, el logos, encarnada hacia la resurrección. Es una liturgia cósmica. Por tanto, en ella no solo desempeñan un papel esencial el cuerpo humano y los signos del cosmos, también la materia de este mundo forma parte de ella. La materia entra en la liturgia y nos dice que entra de dos formas. Por un lado, pues en forma de diversos símbolos, muchos símbolos que hay en la liturgia. La hoguera de la noche de Pascua, el cirio, la llama que arde en él, los diversos utensilios litúrgicos, la campana, el mantel, bueno, muchos símbolos. Pero sobre todo, la materia entra en la liturgia a través de los sacramentos. Los sacramentos. Entonces, nos hace ver de los 7 sacramentos que hay tres sacramentos en los que no es necesaria, digamos, una materia así, muy material y valga la redundancia, porque se refieren directamente al hombre en cuanto persona, el hombre en cuanto persona, en cuanto a su vida, y por ello no necesitan otra materia que el hombre mismo. ¿Cuáles son estos sacramentos? Pues son la confesión, en la que pues un hombre se acerca a otro hombre y recibe, a través de las palabras de la absolución, recibe el perdón de Dios. La ordenación sacerdotal, en la que a través de la imposición de las manos del obispo, ese hombre que se acerca a él recibe esa misión y esa autoridad para ejercitar el ministerio apostólico. Y el matrimonio. En estos 3 sacramentos, en esta ordenación sacerdotal, en el matrimonio y en la confesión, no hay un elemento de materia física, digámoslo así, sino la materia somos las personas humanas. Pero en cambio, los otros 4 sacramentos sí incluyen una materia física, unas realidades materiales. Es decir, el bautismo, la confirmación, la unción de enfermos. ¿Y cuál es el otro? Que ahora de repente se me ha ido. Bueno, ahora enseguida me vendrá el bautismo, la confirmación. Ay, claro, la Eucaristía, qué horror. Bueno, pues en estos 4 sacramentos tenemos realidades materiales que se convierten en portadoras de la acción de Dios para con nosotros. ¿Qué realidades? El agua, en el bautismo, el aceite de oliva, en varios de ellos, el pan de trigo y el vino en la Eucaristía. Es curioso que en la visión del mundo antiguo se hablaba de 4 elementos del mundo, ¿verdad? Agua, aire, fuego y tierra. Bueno, pues el agua, el aire y el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Recordemos que ya esto lo vimos en su día. Son varios de los símbolos, otro es la paloma, etcétera, pero el agua, el aire y el fuego, símbolos del Espíritu Santo. Y la tierra representa al hombre,
humus, hombre, homo, viene de humus, barro, del barro de la tierra. El hombre, en este sentido corporal, procede de la tierra y vuelve a ella. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Sabemos luego que Dios ha infundido en nosotros el alma, que eso ya no viene de la tierra, pero en este sentido pues podemos ver eso, la tierra. Pues bien, el fuego y el aliento del aire están presentes de distintas formas en el simbolismo de la liturgia, pero solo el agua, que por otro lado viene de arriba, la lluvia, pero también forma parte de la misma tierra, se ha convertido en materia sacramental en sentido estricto. Bueno, pues empezamos por ahí, por el agua. El agua, nos recordaba el entonces cardenal Joseph Ratzinger, como la tradición de la Iglesia ha distinguido un doble simbolismo en el agua. El agua salada del mar es, por un lado, algo negativo, es símbolo de la muerte, de la amenaza y el peligro. Recuerda al Mar Rojo. Creían ahí los israelitas que iban a morir en ese momento y fue al revés, ¿no? El bautismo es una especie de paso a través del Mar Rojo. Incluye un acontecimiento de muerte. Es más que un lavadito superficial. Es morir al pecado, claro. Es la comunión de cruz con Cristo. El bautismo por inmersión, primero uno se mete ahí en el agua, es como morir, dejar todo lo malo, el pecado desaparece. Pero luego salir del agua es resucitar. Y ahí viene ya el sentido positivo. El agua viva que emana de la fuente es la expresión, es una expresión de la fuente de toda vida, de toda vida. Por eso es curioso que en la antigua Iglesia estaba prescrito que el bautismo había de ser administrado con agua viva, no como ahora que lo tenemos ahí el agua metida en una pila, sino con agua de un manantial. Entonces como experimentar, como que el símbolo fuera más claro, ¿no? Del inicio de una vida nueva. El agua, por un lado símbolo de muerte, pero de muerte a lo negativo, al pecado, a la esclavitud del demonio, y luego de vida. Y también el agua, claro, no solo nos recuerda el paso por el Mar Rojo, sino el costado abierto de Jesús, que en la cruz, traspasado por la lanza, dice que salió sangre y agua. Y ahí siempre los santos padres vieron símbolos del bautismo y de la Eucaristía. El agua, símbolo del bautismo, la sangre, símbolo de la Eucaristía, sacramentos que nacen del corazón traspasado de Jesús, que se ha convertido en la fuente viva que nos da la vida. El que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 37 a 39. El bautizado recibe, bebe de esa agua y se convierte él mismo en una fuente. Si yo recibo la vida de Dios, el Espíritu Santo, a mi vez, el Señor me quiere que yo sea instrumento para comunicar a los demás ese amor de Dios. Qué bonito. El santo comunica lo que recibe. El Padre Pío recibe esa fuente del amor de Dios, esa comunicación del Espíritu Santo, y es fuente participada, pequeña. Claro, la fuente con mayúscula es solo el corazón de Cristo, pero cada persona unida al Señor, a su vez, se convierte en fuente. Padres cristianos, sois fuente del agua viva para vuestros hijos, catequistas, etcétera, etcétera. El bautizado se convierte en una fuente. Y los grandes santos de la historia, vemos cómo a través de ellos han corrido ríos de fe, esperanza y amor. Hemos conocido santos como San Juan Pablo II, la Madre Teresa. Pues madre mía, anda que no ha corrido agua viva a través de ellos, que ha llegado al mundo entero. Bueno, pues nos está aquí hablando Joseph Ratzinger del agua, pero nos va a hablar enseguida del aceite de oliva y del pan de trigo y vino. Pero como esto vale la pena que lo veamos con calma, vamos a dejarlo aquí, mañana lo completamos y nos quedamos ahora pues dando gracias al Señor. Qué bien se está aquí contigo, Señor, que no nos abandonas, que realmente a través de todos estos elementos prolongas tu encarnación. A través de la Iglesia, Jesucristo sigue estando con nosotros, sigue salvando nuestras vidas. Pues nos quedamos así, dando gracias, y si tenéis alguna consulta, pues también ahora nos recuerdan cómo podéis compartirlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Nos llegó ayer al WhatsApp esta pregunta. Soy ministro extraordinario de la comunión. Los domingos el sacerdote me da el copón con las formas consagradas que han sobrado de esa comunión para que yo las lleve al sagrario. Yo antes de cogerlo hago una inclinación de cabeza. ¿Es correcto o tengo que hacer genuflexión? A ver, que yo sepa, no está, tantos detalles de lo que hay que hacer en cada momento no están puestos en ninguna norma. Entonces yo lo que sí sé, lo que sí es seguro, lo que sí está indicado es que quien reserva el Santísimo, una vez que lo reserva en el sagrario, debe hacer genuflexión. Ahí sí. Entonces entiendo que lo haces bien, que puedes evidentemente hacer esa inclinación de cabeza, como cuando uno también la puede hacer al ir a comulgar, y luego cuando lleves el copón al sagrario, ahí ya haces la genuflexión. Que lo quieres hacer antes también puedes, pero al menos, me corrija si hay algún liturgista experto en el tema, pero creo que no hay indicado que haya que hacer la genuflexión en ese otro primer momento, sino cuando se reserva el Santísimo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío? Sí, nos ha llamado Enrique desde Murcia y se planteaba si antes del pecado sufrían los hombres las mismas inclemencias del tiempo que sufren ahora, el frío en invierno, el calor en verano, o si fue que influyó en las leyes físicas el pecado original. Vale, bien, eso es un tema complicado que siempre digo cuando surgen temas de los que ya hemos visto, os aconsejo que los busquéis en el podcast, ahí está explicado cada cosa en su momento de que hablamos, ¿no?
Entonces, esto, en fin, no hay una respuesta. Seguro esto es así, porque tantos detalles, pues pasa como lo que acabo de responder, que tampoco están respondidos. Yo diría, os voy a decir lo que me parece más coherente con toda la doctrina de la Iglesia, y es que sí que que el hecho, vamos a ver, lo que impedía el don preternatural que llamamos, que Dios había concedido a los hombres antes del pecado original, es ese tipo de sufrimiento que lleva a la muerte. Digamos, Dios hacía un milagro, una protección del hombre frente a lo que le podía llevar a la muerte. Pero no que viviéramos como ángeles. Por tanto, ¿habría frío, habría calor? Sí, entiendo que sí. Que eso no. Y antes del pecado original, pues por supuesto, los animales se mataban unos a otros y ese tipo de cosas. Es decir, que lo único que se indica es que en ese breve espacio de tiempo, desde la creación del hombre hasta el pecado original, había como una preservación impedir lo que ha pasado por otro lado, en determinados momentos puntuales en vidas de santos, que Dios ha impedido su muerte. Pero no que uno no sufra el frío, el calor, el cansancio, pues eso sí, eso entiendo que sí. Pero ya digo que todo esto, Dios no nos revela detallitos para nuestra curiosidad, y como eso tampoco nos afecta mucho a lo que tenemos que vivir, pues tantos detalles muchas veces certeza no tenemos, pero en fin, creo que lo que os he dicho es la doctrina más común. ¿Qué más? Pues una oyente nos llamaba contando que cuando hace examen de conciencia y se confiesa, ella sabe que el Señor le perdona los pecados, pero se queda preocupada por aquellas personas a las que ha podido hacer daño y pide una orientación al respecto. Bueno, pues básicamente dos cosas. Lo principal, el medio genial que tenemos, por así decir, ¿verdad?, de ayudar a todo el mundo, aunque yo no tenga otro medio y aunque esté legítima esa persona, es la oración. Por eso qué importante es rezar por todos y especialmente por aquellos a los que consciente o inconscientemente hemos podido hacer daño. Pues reparemos con la oración, por supuesto. Pero segundo, hombre, si es que se ha hecho daño porque se le ha dicho no sé qué cosa que ha pedido, hombre, entonces hay que intentar reparar también con una acción, digámoslo así, ¿no? Una persona, pues, le dijiste algo que la pudo dejar, pues, o bien directamente, explícitamente se pide perdón, o si no es para eso, y a veces puede ser peor dar vueltas a las cosas, pero, hombre, manifestar con la actitud, pues una especial cercanía, cariño, voy a llamarla, qué tal estás, voy a felicitar por no sé qué, por no sé cuántos, siempre que se pueda, obviamente, una acción de cercanía, de caridad, pues siempre será el ideal, pero eso, por supuesto, al parte de lo que siempre hay que hacer, que es rezar por todos, y especialmente tenemos obligación de rezar por aquellos a los que quizá pues no hemos ayudado, sino desayudado. Así que oración y caridad. Estupendamente. Pues nada, lo dejamos ahí y os recuerdo que esta noche a las 11 podéis escuchar una impresionante entrevista de lo que Dios puede hacer restaurando no solo a una persona, sino a un matrimonio que estaba en una situación muy difícil. Pues pedimos al corazón de Cristo en este último día de su mes que nos vaya configurando nuestro corazón, que lo haga haciendo semejante al suyo. Y ahora con esta bendición pedimos renovar nuestro bautismo, vivir siempre unidos a la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.